Hola, mi nombre es Julio César Pineda de Desde Cero Finanzas y los invito a ver este video podcast que hicimos junto con Filmmaker Studio, hablando un poco acerca de educación y finanzas personales, y muchísimas gracias por la invitación que nos hicieron. Tengo la oportunidad de colaborar en este nuevo proyecto con Julio César Pineda de Desde Cero Finanzas. Quiero agradecerte primero por haber aceptado la invitación de formar parte de este video podcast, el cual estoy haciendo por este 10º aniversario y en el cual pues la variedad de temas que quiero presentar son uno de los temas top. Y pues gracias por haber aceptado de verdad, por haber dicho presente si quiero estar, por haber llegado hasta este momento. Y Julio César Pineda es el cofundador de Desde Cero Finanzas y tenemos un poco de información en general para introducirlo. Tiene licenciatura en finanzas y maestría en dirección empresarial orientado a finanzas. Para mí esto es un tema nuevo en general porque pues mi titulación es de comunicación y publicidad y tenemos la mala fama de que escogemos la carrera porque no nos gustan los números, pero hoy vamos a aprender un poco de todo y vamos a revelar algunos secretos que tal vez muy poca gente sabía sobre el manejo de finanzas personales y otros temas muy interesantes que vamos a discutir. Entonces, Julio, te doy la bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias por la invitación, por ser parte de estos 10 años de carrera y de Filmmaker Studio, así que ha sido un placer, ¿no? Muchísimas gracias también por haberme tomado en cuenta y que pues poder aportar también a tu comunidad, que podamos hablar un poquito de uno de los temas que, bien lo decís, son sumamente importantes, que lamentablemente a lo largo de los años no se ha venido hablando y que llego yo y empiezo a meterles como la espinita a la gente. A mover el polvo ahí. Sí, sobre todo a decirles como, ojo, está ahí, tus finanzas están ahí a la flor de piel, desde el momento en el que nosotros estamos pagando algo, comprando, nos ingresa un depósito, ahí está las finanzas. Entonces, el punto sería de que nosotros tenemos que pues tomar acción de cómo vamos a manejarla correctamente. Entonces, espero que todos ustedes disfruten este video podcast para que podamos aprender un poquito más sobre finanzas, ayudarles y también pues contarle un poquito acerca de quién soy yo. Me gustaría que me conversaras un poco acerca de tu experiencia laboral previo al momento en que decidiste cofundar esta empresa que se ha convertido en los últimos años en una tendencia, como decís vos, literalmente. Sí, yo te doy el crédito de decir que sos la primera persona que yo vi que abordó el tema. Bueno, lo platicamos con otro de nuestros invitados también, que tuviste la certeza, la forma correcta de poder abordar el tema. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría conocer un poco de cómo Julio empezó a ver que los números no cuadraban y decidir qué era lo que te gustaba. Sí, fíjate que curiosamente yo algo que sí agradezco a la vida es que yo tuve claro qué quería hacer desde pequeño. Qué súper. Porque sí, muchas personas empezamos a estudiar una carrera o desde pequeño decimos, no, yo quiero ser médico, yo quiero, y terminamos siendo cualquier otra cosa. Sí. Entonces, afortunadamente yo siempre tuve esa orientación hacia la administración del dinero. Pues como todos, pues nos gusta el dinero, ¿no? Pero yo siempre, no. A todos nos gusta el dinero, exactamente. Pero, ¿qué pasa? Yo decía como, no, pero ¿cómo yo puedo transformar 100 lempiras en 1000 lempiras? O sea, me hacía esa pregunta a los 15 años, 12 años. Entonces era como, no, me interesa bastante esta punto. Que en su momento yo no tenía educación financiera como tal, pues así como una formación. Lo traía yo ya de tal vez mis padres, que sobre todo mi mamá ella es muy buena administradora del dinero. Entonces creo que por ahí va el asunto. Y debido a eso, yo dije, no, voy a estudiar finanzas. Y justamente cuando hacemos, no sé si a vos te pasó que tenías que hacer los exámenes de aptitudes para ver qué te salía. Entonces a mí me salía como ingeniería. Yo siempre fui bueno con los números. Eso sí, lo tengo que dejar claro. Bien en claro. Siempre fui bueno con los números. Entonces me salía que podría ser ingeniero, que podía ser físico, todo lo que tenga que ver con números me salía. Entonces
pero no me salía mucho como la administración, me salía más de esa parte de los números. Todo el mundo me decía cuando dije, no, yo quiero estudiar finanzas, porque dije yo, finanzas es el estudio del cambio o el manejo del dinero. Eso es lo que estudia alguien que estudia finanzas. Ah, entonces, yo pensé que solo era como contar las moneditas y ya digo de cuánto. Exacto, entonces dije yo, no, yo voy a estudiar finanzas. Entonces me acuerdo que me decían como, no, pero vos sos súper bueno con los números, ¿por qué no estudias una ingeniería? No sé, cualquier tipo de arquitectura, todos esos rubros que son. Dije yo, que eran seguros. Sí, y más que todo también, en ese tiempo, fue como en el 2006, 2007, creo que también lo que más enfocaba a la gente tal vez sería, lo más cercano sería economista o contador. Esos eran como los dos rubros que podrían acercarse más a finanzas, pero yo siempre dije yo, no, yo quiero estudiar el dinero, quiero estudiar cómo se maneja el dinero, cómo transformar, y siempre tengo ese claro de cómo podía yo transformar 100 lempiras en 1000 lempiras. ¿Cómo se hace eso? Entonces, yo también quiero saber. Exacto, entonces precisamente por eso empecé a estudiar finanzas. Y también pasó algo curioso, cuando yo estaba estudiando finanzas, yo me imaginaba como un doctor, que alguien llegaba, se sentaba a un consultorio y yo lo atendía, como cuando vos vas a una cita médica para que puedas ver qué tenés, qué síntomas tenés y cómo vos podés atacar tu enfermedad. Yo me miraba así, sentado con un consultorio, allá ponerle que en tiempos donde no existía educación financiera, por así decirlo, en Honduras más que todo. A lo que yo podía optar para hacer la práctica profesional eran, pues, evidentemente lo más cercano podía ser un banco para hacer la práctica. Entonces, no era como que yo podía... mucha opción para poder irme orientado al área del dinero por sí mismo, pues. ¿Quién le está ayudando a las personas que trabajan de forma independiente a gerenciar su propio dinero? A esa señora que está en una pulpería, a ese emprendedor que está, por ejemplo, tomando fotos. ¿Quién le enseña a esos pequeños empresarios? Y no existe. No. Porque entonces en ese momento yo dije, ok, no existe, voy a tener que hacer la práctica en un banco. Empecé en el banco, bueno, en 2010, y pues te absorbe. Te absorbe la burbuja del ambiente laboral. Yo pensé que íbamos a decir el estrés y toda la cuestión. No, también. También el estrés. Te absorbe todo. Entonces, aquella idea que yo tuve desde el 2007 de quiero estudiar finanzas por aprender a manejar el dinero y todo eso, se fue desvaneciendo debido a que entré a trabajar en una institución financiera y pasaron así 2 años, más o menos. 2-3 años. Eso es más que todo como la experiencia antes de iniciar desde cero. Y ya eso me ayudó a que dije yo, ok, no, tengo que retomar para lo que yo estudié finanzas, para lo que yo quería hacer. Aquí en Honduras, en ese momento, 2012, 2013, no había nadie que hablara de finanzas personales. Lo más cercano que vos podías tener era una institución financiera, pero el problema de las instituciones... O lo que decías del economista, gente que solo pensaba en grande, en el aspecto social. Sí, el economista más que todo ve la parte macroeconómica, o sea, el país, no ve la parte más micro. Entonces, no te hablaban a ciencia cierta sobre finanzas personales, o al menos no lo hacían de forma pública. Cuando yo empiezo a buscar en internet qué están haciendo, me doy cuenta que otros países nos llevan años de ventaja en educación financiera. Muy lamentablemente, pues nos llevan ventaja Estados Unidos, México, Sudamérica, ya tenían como más arraigada la parte de educación financiera. Entonces, ahí es donde yo empecé a tratar de certificarme, tratar de estudiar un poquito más y me encontré con limitantes que podrían ser comunes debido a que, por ejemplo, si yo estudiaba algo que me podrían estar enseñando en Estados Unidos, por ejemplo, no podía adaptar eso porque en Honduras tenemos otro estilo de vida, los ingresos son totalmente exactamente. Entonces dije yo, ok, ni modo, aquí tengo que empezar desde cero, yo a ver
¿qué puedo adaptar de todo lo que yo estoy aprendiendo? Adaptarlo a la realidad de los hondureños para poder ayudarles de verdad a poder manejar mejor el dinero. Y así fue como inicié. Aunque la gente dice el cero no tiene valor, pero en realidad el cero tiene un valor más de lo que uno cree, ¿no? O sea, es el inicio y es el regreso y es el alivio, como decir, está en cero. Cuando llegas al momento en que ya identificaste una necesidad, porque eso es lo que hiciste prácticamente. Si en algún momento la dejaste de lado, pero no la abandonaste, pero identificaste una necesidad, y creo yo que hasta el día de hoy, cuando yo vi por primera vez tu contenido y yo vi el término educación financiera, yo dije, esto suena a que voy a aprender algo que la gente normalmente no está acostumbrada. En mi caso yo te digo que así igual que vos, mi mamá era como mi modelo a seguir en cuanto a administración de finanzas, ¿no? Creo que normalmente es como el modelo que es la mujer, la que prácticamente la que administra no solo el dinero, sino todas las entradas y salidas del hogar. Pero últimamente el modelo de vida ha cambiado. O sea, hay muchas personas que están viviendo solteras, hay personas que todavía no están teniendo sus ingresos de la forma convencional. No es como antes que pagabas una cuota de casa y ahora pagas un alquiler, es totalmente diferente. Entonces, creo yo que el modelo de vida también ha cambiado y te ha dado otra perspectiva. Sí, definitivamente, y con eso que estás mencionando ahorita pasa algo muy curioso. Ponele, nosotros la educación financiera que podríamos haber estado teniendo en su momento es lo que nos enseñaron nuestras abuelas, nuestros papás. La alcancía, el chachito, exactamente. Las moneditas. Pero, ¿cuál es el problema? El problema viene siendo que los tiempos van cambiando. Ya nosotros tenemos otra mentalidad. O sea, nuestros papás fueron criados para crecer, estudiar, casarse, tener hijos, morir. Sí, así, literal. Ese era el estilo de vida. Ese era el estilo de vida. Entonces, te enseñaban que vos tal vez tenías que ahorrar para poder tener tu casa, para comprar comida para tu hijo, porque ya a los 20 años ya tenías que tener hijos, si no, te ibas. Entonces, ya estabas quedado. Sí, ya. Entonces, ¿qué pasa? Vienen cambiando los tiempos y nosotros nos venimos encontrando con que ahora nosotros, las personas que en su momento tuvimos 20 años, tenemos 30 años, 40 años, entonces ya venimos y tenemos otra mentalidad de decir como, ¿y si no me quiero casar? ¿Y si en lugar de comprar una casa quiero alquilar? ¿O si en lugar de comprar una casa me quedo viviendo con mis papás y voy a ahorrar para un viaje? Entonces viene ese choque cultural de que nuestros papás nos dicen, no, que vos tenés que ahorrar para poder comprarte tu casa, para poder casarte, para poder tener hijos. Pero si vos no lo querés hacer, entonces viene ese punto en el que, ¿y entonces qué hago? Y todo tiene que ver con dinero, que ese es otro punto que a mí me fascina en relación con finanzas. Esto es dinero, todo esto es dinero. Todo tiene esto es dinero, esto es dinero, este tiempo es dinero. Exacto. Definitivamente. Entonces creo que yo vine a tocar un punto en donde la sociedad realmente tiene que poner ojo porque todo tiene que ver con dinero. Todo. Y al mismo tiempo, que aquí podemos introducir la palabra o la forma de que al mismo tiempo el dinero viene siendo tabú en nuestra sociedad. Totalmente. Que eso es otro punto en el que lamentablemente pues encontré esa barrera al inicio. ¿Qué crees vos que podría ser? Al principio fue... bueno, aquí podemos entrar tal vez un poquito a la idea central de Desde Cero. Desde Cero, sí, claro. Cuando Desde Cero inicia, nosotros, bueno, punto también que no lo mencioné antes, que vale la pena, el hecho de ese clic que yo hice en el 2013 para volver a retomar lo que yo quería hacer, exactamente, no fue simplemente por mí mismo, sino que me ayudó la cofundadora de Desde Cero, que es Claudia Calderón, que hoy en día es mi esposa. Entonces en ese momento nosotros éramos novios y ella me dijo, me acordó y me dijo, yo no quiero que sigas con esa tristeza que te veo todos los días al llegar o con la manera, qué pasó con todo lo que vos habías soñado, con lo que habíamos visto de lo que te gusta hacer. Entonces ahí fue como dijimos, tenemos que
volver a lo que realmente, y de verdad yo le agradezco bastante porque sin ella yo no hubiera estado aquí. Posiblemente hubiera seguido con la misma idea de que la institución financiera me hubiera... Sí, te hubiera solucionado todo. Exactamente. Entonces, cuando decidimos, dijimos, ok, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a introducir la educación financiera en Honduras? Ya que en ese momento no se hablaba, y sí me puedo jactar, si mal no estoy, me puedo jactar de que Desde Cero fue la primera plataforma de educación financiera en Honduras. Entonces, fue un reto porque hablamos del tabú. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a empezar? Y empezamos a decir, no, por eso precisamente le pusimos Desde Cero, porque dijimos, no va a ser Julio César el asesor financiero, sino que desde cero, para que a lo largo del tiempo el negocio o la empresa pueda vivir o seguir existiendo sin necesidad de que Julio César esté detrás, sino que puede haber una serie de asesores detrás de Desde Cero. Entonces, precisamente pensando en eso fue que tiramos a público. Ya y todo. Exactamente. Y ahí es donde viene el primer tabú. Nosotros, al momento, o la primera barrera que nos encontramos, nosotros tiramos Desde Cero y empezamos a mencionarle a las personas, si tienen alguna consulta, nos pueden dejar en un inbox o en Facebook o en el correo. Pero ¿qué pasa? Las personas necesitan tener a alguien, saber quién está detrás. Sí. Porque vos no le vas a contar, y más si es dinero, no le vas a contar a un hombre, a alguien que se diga Desde Cero. No le ibas a poder contar tus problemas financieros. Entonces, la gente, pues obviamente no iba a estar tan accesible a poder contarnos, tengo deudas, o cómo puedo hacer esto o lo otro. Entonces, ahí fue como dijimos, ok, no, vas a tener que vos salir y dar la cara para que la gente... Entonces, ahí es donde yo, pues ya salgo y doy la cara en nombre de Desde Cero, para que las personas se puedan sentir un poquito más cómodas. Usar el lenguaje también hondureño, o sea, que sea algo, porque si te fijas, nosotros hablamos mucho de vos, no usamos el tú, porque no queremos fingir o tratar de hacer algo que no somos. O sea, quiero platicar con vos como yo estaría platicando personalmente. Entonces, los videos, todo lo que podamos estar haciendo, la escritura va relacionada a vos, porque queremos sentir que vos tengas esa empatía con nosotros. Yo te digo que al principio también tuve ese mismo problema, que me decían, pero ¿y por qué no salís vos? O sea, ¿por qué no se sabe quién es que está detrás de Filmmaker? Y yo, pues digo yo, si en realidad mi trabajo habla por mí, pero el cambio que noté cuando ya dije yo, ok, soy yo, Filmmaker, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy me fue increíble. Exacto. O sea, es la cercanía que te dan estas nuevas plataformas, creo yo, y la forma en que uno se muestra. Como decimos, si sos orgánico, si sos real, si realmente estás al nivel, porque en realidad eso es lo que muestran ustedes, ¿no? en las redes sociales, estar al nivel de que vos le vas a entender, de que si yo te digo pisto, me vas a entender qué es lo que estoy diciendo. Si te digo una guaca, vos ya sabes que es una alcancía. Fíjate que ya casi no siento que las personas no quieran contarme. Más bien se sienten más cómodas contándomelo a mí que contándoselo a su pareja. Entonces, eso nos pasa bastante. Y a mí me da risa porque le digo, pero si yo soy el extraño, ¿por qué usted no le va a tener la confianza de hablar de dinero con su pareja? Entonces, ese tabú todavía lo tenemos que ir erradicando, pero ya ahí ya no solamente es de mi parte, sino que ya es que las personas nos vayamos dando cuenta que el dinero tiene que ser algo común, una plática común, que inevitablemente, o sea, por la cultura tal vez tradicionalista en la que vivimos, inevitablemente cuando alguien te dice, ¿y cuánto ganas? Te sentí como te da pena agachar la cabeza. Oíme, eso es fuerte. Entonces, es cierto, sí, totalmente. Es una pregunta bien como, yo lo que decíamos, no voy a decir que soy pobre, porque en realidad está eso de que si yo te preguntaba cuánto ganas, automáticamente vos decís, me voy a empezar a sacar cuentas, que si cuánto pago esto, que si por qué ando esto, que si por qué he visto de lo otro, que si por qué he visto de allá, que si por qué me río viajando, y después aquí estoy diciendo, no voy a ir a tal lado, no voy a comprar tal cosa porque no tengo dinero. Entonces sí sentís como que se te invade la privacidad tal vez en cierto aspecto, pero
O sea, es como normal, pues. Exacto. Pienso yo que no tendría que ser algo tan difícil de hablar. Y es poco a poco que lo tenemos que ir trabajando, pues. Pues para empezar tenemos que hacerlo con la persona con que más confianza lo tengamos, pues. Tampoco es que vamos a un extraño y que te diga cuánto ganas y vos se lo vas a decir. Sí, así como es. Pero si la plática se da, pues no encontraría yo algún problema de poder realizarlo, pues. Porque en realidad vos tenés que estar consciente de que el dinero, pues todo mundo lo maneja, todo mundo, que algunas personas lo pueden hacer mejor que otras, es otro rollo. Fíjate que yo he pensado algo siempre. No sé si vos has pensado en ese punto de vista. ¿Crees que el manejo de finanzas o las cuestiones que tenga uno de problemas con las finanzas tienen algún trasfondo psicológico, por decirte algo? Más que psicológico, tal vez cultural. Porque si nos crecemos en una cultura bien tradicionalista, en donde en cuanto, desde que te casás, los consejos, y eso es lo que yo viví, pues, que hace poco me casé, y es como los consejos eran, tal vez conmigo no me lo decían tan así porque sabían que yo ya era pues un experto en esto, pero sí lo he visto en el sentido de que te dicen como, no, pero no le digas a tu esposo cuánto gastas, o no le digas a tu esposa cuánto dinero pasarle ahorras. El cheque así, completito. O cásense con bienes separados, no se casen con bienes mancomunados. Entonces todo eso nos va metiendo cosas a la cabeza, porque decimos, no, es que mi tía tuvo este problema con su esposo, entonces yo no quiero tener ese mismo problema, entonces el dinero lo vamos a manejar separado. Pero esa es desinformación en realidad. Exactamente. Es desinformación, porque si vos conoces bien qué implica hacer una cosa u otra, vas a decir, bueno, si lo hago, si no lo hago, pues si me conviene, pues exacto. No, ya. Conocerse las cuentas bancarias. O sea, si vos, por ejemplo, le puedes decir a alguien que está casado, te puedes meter a la cuenta bancaria en línea de tu esposo. No lo vas a saber. O sabes cuánto está gastando una tarjeta de crédito. Posiblemente te va a decir, nunca lo sabemos. Nunca. Y eso es porque no se toca ese tema incluso en la pareja. Desde novios, vos podés ir viendo si ya sabes que esa persona es la ideal y con la que vos te querés casar. ¿Por qué no iniciar con ese tema? ¿Por qué no tocar ese tema desde novio, sino que te casás, no sabes ni cuánto gana, no sabes cuánto gasta, y ya entonces vienen problemas al momento de ya estar juntos, porque ya tienen gastos compartidos, que uno podría ser más responsable que el otro, entonces ocurren problemas que nos podemos ir evitando desde antes. Los proyectos que vos has sentido que han sido los más destacados a lo largo o sea, desde tu inicio hasta el momento actual, que vos puedas decir, estos definitivamente son proyectos que en tu caso son oportunidades que todavía podés darle seguimiento, pero lo vamos a hacer mientras desarrollamos una pequeña dinámica que como Wild Eyes nosotros sabemos más o menos una cierta dinámica en lo que implica el juego de ajedrez. El juego de ajedrez para mí ha sido uno de los más intelectuales, geniales, pacientes, interesantes. Y yo sabía que vos ibas a escoger lo presentía, no sé, había un feeling, digo, ahorita voy anotando más o menos, solo que con vos sí acerté al 100%. Me encanta que hayas elegido eso porque en realidad podemos visualizar estratégicamente cada paso que nosotros damos. Sí quería yo como hacer el hincapié de que sería la dinámica perfecta de una toma de decisiones bastante acertada. Entonces, si están escuchando el podcast, pueden pasar al video podcast y ver cómo desarrollamos esto y cómo me va, porque yo ya sé que sos experto. A ver cómo me va a mí, porque ya vi que sos experto. Me compartiste que estuviste en un campeonato, ¿no? En la universidad saqué de electiva la clase de ajedrez. Sí, ¿Y por qué te llamó la atención? Fíjate que siempre me gustó, justamente por lo que dijiste, esa analogía que utilizaste me encanta, de que el ajedrez te da ese punto de toma de decisiones. Y nuestra vida, la forma en cómo nosotros usamos el dinero es decisiones. Entonces, siempre trato de ser como así, estratega, ver cómo puedo hacer, qué movimiento me conviene, todo girando en torno al dinero. Entonces, el ajedrez me gustaba por eso, porque yo soy el que tomo la decisión y no estoy tal vez tanto
pensando en dependiendo de una segunda o tercera persona. Tenis me encanta por eso. El tenis es genial. Porque yo puedo tomar decisiones donde tirar la pelota, ser estratega. Así como manejaste vos este punto, la verdad sí es súper interesante y fue por eso más que todo que el ajedrez, pues, me gustó bastante debido a eso. Bueno, aquí en este caso, pues yo he estado jugando a que el invitado va a ser quien haga siempre la primera jugada, el primer movimiento, pero vos sos blanco. Pero yo soy blanco, entonces... No, dale. Le vamos a dar, vaya pues. Le vamos a dar a la visita al invitado la oportunidad. Entonces, pues vamos a desarrollar la charla, la plática mientras jugamos. Entonces, vamos a estar pensando doble en lo que estamos diciendo y en lo que estamos moviendo. Es cierto, porque el ajedrez se requiere concentración. Sí, requiere concentración. Bueno, entonces, si pierdo va a ser por eso, porque estoy concentrado en o si digo algo que no, es por eso. Bueno, si doy un mal consejo financiero es porque estoy concentrado. Es porque estoy concentrado. No, dale. Entonces, pues conversame un poco sobre los proyectos más destacados que has tenido Desde Cero. Fíjate que definitivamente creo que el más destacado, y curiosamente fue en el que vos estuviste, en el que tuvimos en el 2020, a raíz de la pandemia, el B2B que podemos elaborar. Creo que ese fue el que podría considerar hasta el momento como uno de los más destacados, sobre todo porque el alcance que pudimos tener. O sea, se inscribieron más de 1.500 personas en ese evento, duró toda una semana. Entonces tuvimos un excelente alcance, el resultado, las personas que estuvieron ahí, o sea, todavía el día de hoy, ya casi un año de ese evento, me siguen escribiendo personas que me dicen, yo inicié mi negocio gracias a B2B, gracias a que usted con todas las charlas que tuvimos, pues pude dar ese paso de poner el negocio que estaba pensando hacer, capacitarme. O también recibimos personas que nos escriben y nos dicen, no, gracias a que pude aprender más acerca de algún tema en específico de mi negocio, ahora yo pude... ya puedo poner, por ejemplo, vos ya arranqué, ya que vos pusiste la parte de la fotografía, entonces ya ponen fotos más atractivas en sus redes sociales. Yo recuerdo, oye, fíjate que eso te iba a contar. Bueno, después de que sucedió el curso, mucha gente quedó escribiéndome después muchas consultas, y la verdad que en ese aspecto a mí me encanta que la gente pregunte por qué. Lo voy a repetir y lo voy a decir siempre, y lo dijiste vos algo bien interesante. Si uno hubiera tenido ese tipo de soporte o ayuda cuando vos empezabas a hacer tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento, hubieras tenido ese tipo de apoyo, creo que probablemente hubieras tomado otro tipo de decisiones. No te digo si buenas o malas, porque uno no sabe en realidad si a la hora de la hora lo que hiciste es malo, pero es lo que te ha llevado hasta el lugar donde estás, ¿no? Pero sí, mucha gente quedó escribiéndome después y yo dije, wow, de verdad eso funcionó sí, muy a nivel global, y creo que sí, totalmente de acuerdo que en ese que estuvo Joche también, ¿no? Que exacto, junto con Joche varios días, y yo estaba como, ya me toca, ya tal día me toca. Pero no, a mí me encantó la experiencia, fue bastante enriquecedora, bastante interactiva. Del término B2B yo lo empecé a escuchar como hace poquito, o sea que es business to business. Business to business. Prácticamente de negocio a negocio sería la traducción literal. Sí. Y en este caso que mencionas ese proyecto, ¿qué te llevó a tomar la decisión de decir, voy a hacer este riesgo de tomar esta iniciativa y reunir todas las personas para que estuvieran ahí? ¿Qué fue lo que te detonó? Aparte de la pandemia, porque ya había un montón de cosas que uno ya se volvía loco. Sí, fíjate que eso sí tiene que ver bastante Wildlife, porque justamente el año antes de hacer ese evento, con Joche justamente, nos capacitaron para poder mejorar el ambiente emprendedor, el ambiente de emprendimiento en la ciudad donde nosotros estemos. Entonces, eso fue como en noviembre del 2019. Entonces, a raíz de ahí, nosotros dijimos como que vamos a tener que hacer algo. Y vamos a hacer algo para mejorar el área de emprendimientos, que en ese punto iba a ser pues solamente centrado en Tegucigalpa. Pero a raíz de la pandemia y todo dijimos como no, entonces ya no va a ser en Tegucigalpa, va a ser
a nivel regional, porque incluso había gente de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, que se pudieron conectar perfectamente y no había ningún problema. Entonces, justamente cae lo de la pandemia y esa ayuda que necesitaban los negocios, pues entonces dijimos como, aquí tiene que ser. Aquí tiene que ser, porque cambió definitivamente la perspectiva. Todo, exactamente. Y así hemos tenido, fíjate que proyectos bastante interesantes. Bueno, actualmente estamos desarrollando un curso en línea. Nos hicimos una alianza con una empresa en Sudamérica. O sea, ponele que ya estamos nosotros generando contenido para educación financiera en Sudamérica, específicamente en Ecuador. O sea, te estás adaptando a conocer otro tipo de mercado financiero para emplear tu conocimiento y mostrárselo al nuevo público, o sea, porque prácticamente si me decís que es otro país es otra cosa diferente. Otra cultura totalmente diferente. Sácame de la duda, tengo entendido que Ecuador está dolarizado, ¿no? Ecuador está dolarizado. Ok, desde ahí cambia todo. Desde ahí cambia todo. Desde ahí cambia todo. Entonces... o juego para comer, o juego para estrategia, no sé. Ok, vamos a mover uno. Bueno, te decía, no es que no te esté haciendo caso, sí te estoy haciendo caso y estoy escuchando. De hecho, ya te tengo otra preguntita. Entrando ya en materia sobre los temas específicos de Cero Finanzas. Tío, track. Digo, yo me moví muy tarde. Era que tenía que retroceder. Bueno, ahí van a ver cuál fue la jugada. Entonces me gustaría que hiciéramos una poquita mención de cada uno de los temas que vos tenés y cómo ha sido el abordaje que vos has hecho. Para quien tal vez no haya escuchado o tal vez para quien quiera refrescar el conocimiento, ¿verdad? Porque siempre, como te digo, a mí lo interesante que me ha parecido es que no son temas que tienen fecha de caducidad, o sea, van a estar ahí siempre. Entonces comencemos con presupuestos. Con presupuesto pasa que presupuesto pues va a ser esa herramienta directiva, va a ser eso donde como nuestro punto de partida para saber hacia dónde va nuestro dinero, así como lo del ajedrez. Imaginémonos que el tablero del ajedrez... Ya perdí ahí, ¿viste? El tablero de esa pieza. Ya perdiste el pisto. Ya perdí eso. Exacto. Entonces, ese tablero de ajedrez donde vos vas a poder empezar a mover tus fichas, o sea, tu dinero, y empezar a decir hacia dónde querés que se vaya. Okay. Entonces, esa es la importancia del presupuesto, de que nosotros podamos entender, yo gano tanto, ¿en qué lo voy a gastar? Y empezar a decidir, antes de gastar ese dinero, yo decido hacia dónde quiero que se vaya. Y aquí es donde viene uno de los problemas que nosotros nos podemos ver envueltos porque no queremos hacer esa labor. No queremos el hecho de sentarnos, nos puede dar miedo, pereza, tristeza. Tristeza, la verdad que sí, que queda como... Tristeza, bueno, pero entonces, eso solo te lleva a que vos veas qué está sucediendo, porque las finanzas son emocionales. Entonces, si te generan una emoción de tristeza, tu situación económica, sentarte a revisar tus números, entonces significa que ahí tenemos que hacer un plan de acción, tenemos que trabajar por qué está haciendo falta. Está haciendo falta que generes más dinero de alguna manera, está haciendo falta de que no estás direccionando correctamente el dinero. Cuando me decís que las finanzas son emocionales, sí, definitivamente son impulsos emocionales. Totalmente. ¿No? Todo lo que nosotros hacemos con el dinero es... Y va dependiendo del día. Vos te levantaste como triste, deprimido, pues entonces vas a decir, no, voy a pedir comida a domicilio porque no tengo ganas de cocinar, ando de ganado, no quiero. Entonces te genera eso. O el hecho de, por ejemplo, los que tienen un trabajo fijo y les dan un ascenso, les dan una bonificación, están felices, entonces, ok, yo hoy invito a todo mundo, exactamente. Entonces, evidentemente, las finanzas van ligadas a nuestras emociones. Entonces, más allá de también ver nuestros números, es ver cómo nosotros nos comportamos en cierta situación en la que nosotros estemos. Entonces, y el punto aquí es comprendernos. Sí. Por ejemplo, esas personas que son compulsivas con las compras. Sí. Entonces, significa que, ok,
es un problema, pero quiere decir que tenemos que comenzar a atacarlo. ¿Qué es lo que detona el hecho de que cuando yo voy a una tienda me quiero llevar todo y gasto todo el dinero que tengo? ¿Qué es lo que lo detona? ¿Es porque está triste, está feliz, es porque está insatisfecho con algo? Entonces, ver qué es lo que está sucediendo para después ir poniéndonos, e ir poniéndonos tal vez algún tipo de barrera y decir como no, yo sé que si voy al centro comercial y voy a una tienda, voy a tender a querer comprármelo todo, entonces no voy a llevar, por ejemplo, la tarjeta de crédito, o solo voy a llevar esta cantidad de dinero a lo que va, porque yo sé que esto es lo único que voy a poder gastar y voy y compro lo que me ajusta con el dinero que yo establecí. Esto aplica presupuesto tanto para finanza personal y para finanza de empresario. ¿Sí? Definitivamente. ¿O hay algún punto que consideremos que sea como diferente decir? No, más bien nosotros somos espejo de lo que está sucediendo en nuestros negocios. Entonces, si vos en tu vida personal actúas de X o Y manera en relación al dinero, vas a tender a manejar el dinero de tu negocio de igual manera. Lo vas a agarrar como cuenta personal. Lo vas a agarrar como cuenta personal. ¿Sucede mucho eso? ¿De lo que has observado? ¿Sucede mucho? Siempre. Siempre. Es muy pocas las personas y debido a que nadie nos enseña. Es ahí donde tenemos que ir separando lo que es nuestro negocio con nuestro vida personal. No lo niego que puede ser complicado porque imagínate, si no quieres hacer... es complicado. Sí, porque si no quieres llevar tus cuentas personales, imagínate tener que ahora hacer dos cuentas. Porque no solo es lo tuyo, sino que también lo de tu negocio. Toda la información que estás dando ahorita sobre los temas que nosotros estamos platicando, igual lo puedes encontrar en tus plataformas digitales, tanto en Instagram, tu página web y en Facebook, para que se empapen un poco más de cada uno de esos temas, porque definitivamente que cuando tocas cada tema, vienen un desglose de situaciones que la gente dice es definitivamente cierto. Hay otro tema que a mí me interesó bastante, que nosotros lo comentamos, es sobre el fondo de retiro. El fondo de retiro es algo que también uno lo escucha ahí, que como uno está, bueno, digamos, estamos jóvenes, como todavía no te toca, hasta que ya llegas, te das el macanazo y decís, ¿y ahora de qué voy a vivir? El fondo de retiro surge también, o esa necesidad de que la gente lo haga, es porque me sucedió a mí también. El hecho de que iban pasando los años y yo no tenía un fondo de retiro. Entonces era como al momento de yo empaparme de toda la información, aprender acerca del manejo del dinero, me doy cuenta de que tenemos que pensar en nuestro futuro. Porque tarde o temprano pues nos va a llegar el momento en que ya no vamos a ser más temprano que tarde. Sí. Más temprano que tarde nos va a llegar el momento en el que ya no vamos a ser laboralmente activos. Entonces, ¿qué va a suceder en ese punto? Sí. ¿De qué vas a vivir? Entonces, cuando hablamos de retiro decimos, ay no, eso es para la gente viejita. Exactamente. Eso es para nuestros papás, para nuestros abuelos. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, la esperanza de vida va subiendo. Ahora, hoy en día, las personas podemos vivir más de 80 años. Entonces, ¿qué pasa? Si no se estresan y manejan bien sus finanzas. Exactamente, si vivimos una vida financieramente tranquila, vamos a poder vivir más. Exacto. Entonces, eso nos lleva a que las personas que se empezaban a jubilar, les tenías que pagar dinero por más de 20 años. Ya no sería negocio. O ya lo que vos aportabas, lo ganabas más en todo el dinero que te daban, que el dinero que vos aportaste durante toda tu vida laboral. O sea, una especie como de seguro, digamos. Como un seguro. Como un seguro. Entonces, te pagaban más de lo que vos estabas dando. En cuanto a las tarjetas de crédito, ¿cuál crees vos que es el punto focal en lo que aconsejarías hacer hincapié? Sería en revisar o llevar como un control de lo que estamos gastando con la tarjeta de crédito. Porque el punto es que nos dan límites de tarjeta de crédito tal vez por montos mayores a nuestro salario. Entonces, si nosotros no llevamos un control, entonces vamos a tender a gastar todo el límite. Todo el límite. Entonces, exacto. Si no llevas un control de qué estás gastando con la tarjeta de crédito, y este control vos lo podés hacer ya sea revisando el estado de cuenta o
bajando una aplicación en el celular y registrando el gasto o escribiendo el gasto en un papel. Ese control es esencial. Un cuadernito, ahí, en aunque sea. Exacto, Lo cualquier más cosa. sencillo. Porque si no lo haces, lamentablemente pues vas a terminar endeudado. O utilizarlo para gastos fijos, para cosas que vos sepas que es un presupuesto, un límite de presupuesto. Vos decís, yo tengo esta tarjeta de crédito y la voy a usar para gastos fijos, gastos que vos sabés que mes a mes vas a tener y que tenés que pagar sí o sí de tu ingreso. Por ejemplo. Alquiler, pero alquiler normalmente es difícil que lo podamos pagar con tarjeta de crédito. Sí, pero servicios públicos, por ejemplo. Servicios públicos podría ser el plan del celular. Bueno, básicamente podría ser esos dos que pueden ser como automatizados. Suscripciones en línea, que lo podríamos hacer, o cuestiones de, por ejemplo, la colegiatura de nuestros hijos, que normalmente lo podemos hacer con las tarjetas. Ese tipo de gastos lo podemos llevar si nosotros no queremos llevar un control como tal, si no vamos a tener la voluntad de llevar ese registro de gastos. Entonces, lo podemos hacer a través de gastos fijos. De lo contrario, porque normalmente para que lo utilizamos las tarjetas de crédito es para todo, pues compras en línea, para comprar en nuestro disculpa, no iba a mover esa, pero ya la había tocado, ¿no? Pero no puedes retroceder, te doy la oportunidad. me está diciendo así como que igual, vas perdiendo, no hay problema. Bueno, es que yo tenía entendido que una regla es que igual tocas. Te lo acepto. Vaya, pues. Dale. Igual sí. Sigamos. Jaque. Oh my God. ¿Y aquí qué puedo mover? Vamos a ver. Si soy inteligente, ¿cómo sería la cuestión? ¿Puedo moverlo para acá? Sí, lo sí, wow. Casi me hacen jaque. Mati. Ok. Y después viene ligado partes de pagar a tiempo. Tener entendido de que, así como vos decías, no es dinero tuyo y es un punto en el que vos tenés que manejarla como un medio de pago. Como que vos digas, no es que ese dinero nunca lo tengo que pagar, sino que en lugar de usar una tarjeta de débito y que te lo debiten en el momentito, vos tenés que hacer la acción de ir al banco a pagar el dinero que utilizaste con el plástico. Las fechas de corte es otra cosa que creo yo es fundamental saber cuándo... Fecha de corte, fecha de pago. Fecha de corte y fecha de pago. ¿Cuántas tarjetas de crédito voy a tener también? ¿Y cuántas se puede tener? ¿Cuántas tenés vos? Yo tengo dos. ¿Por qué tenés dos? Una personal y una para el negocio. Ok, muy bien. Pasaste la prueba. Porque pensé que me ibas a decir... Sí. Pensé que me ibas a decir una personal y la otra para emergencias. Que esa es la común que encuentro. Que las personas que tienen dos es una personal y una para emergencias porque decimos, es por si no me pasa la otra. O es por si... o es por si... no, si me pasa la otra, mejor no salgo de la casa. O sea, ya uno... La verdad es que yo te lo digo, uno sabe cuando ha tenido actividad dentro de la tarjeta. Entonces, bueno, el consejo que podríamos dar para finalizar, para englobar todo lo que conlleva la educación financiera sería pensar en nuestro futuro. Creo que sería lo ideal. Nosotros tenemos que, para poder comenzar a elaborar un plan de acción, pensar en qué es lo que yo quiero hacer a futuro, qué va a ser de ese yo cuando ya no sea laboralmente activo. Entonces, si nosotros ya nos visualizamos en de qué quiero vivir, o qué ingresos voy a tener en ese futuro, yo entonces ya podría ir pensando desde ahorita qué cosas tendría que empezar a hacer. Y esa sería como la principal idea que les quisiera dejar para que ustedes pues pudieran decir, ok, no, yo de cuando ya no sea laboralmente activo, cuando tenga 60, 70 años, me voy a dedicar a vivir de un emprendimiento, o me voy a dedicar a vivir de rentas de casas, o me voy a dedicar a vivir del fondo de pensiones. Entonces, si yo ya tengo claro ese punto, yo ahorita ya podría comenzar a hacer ese plan de acción para poder lograr ese objetivo a largo plazo
y definitivamente sería como el mejor consejo que podríamos estar teniendo hoy en día, que la educación financiera pues va teniendo cada vez esa importancia que le debimos de haber dado muchísimos años atrás. Sí, definitivamente. ¿Quién movió la última vez? Vamos. Yo voy, bueno. Vamos a ver si por lo menos me gano un pego más. O me venís y me haces jaque. No. No, vamos a ver, pues. Es particularmente interesante, y yo siempre te lo voy a recalcar, la originalidad con la que iniciaste el proyecto, ¿verdad? Desde cero, el valor del cero como tal, de alivio y todo, pero ¿qué tanto ves o cómo visionas este proyecto de aquí a un tiempo? ¿O tenés alguna idea de cómo podrías reinventar desde cero finanzas en un futuro a como la misma economía y el comportamiento de las personas una vez que vos le diste prácticamente al público en general una forma de actuar? ¿Cómo esperas que esto sea un resultado de aquí a cierto tiempo? ¿Cómo lo visionas? Diría yo que para poder llegar a más personas vamos a tener que ir creando contenido que pueda ser más adaptable a personas que realmente no podamos estar llegando físicamente. Entonces creo que sí nos vamos a orientar bastante a hacer más cursos en línea, por ejemplo, y justamente en esa línea hemos hecho esa alianza con una persona en Ecuador que ya le estamos dando educación financiera en Sudamérica. Entonces vamos a armar más cursos en línea para poder llegar a más población y que la educación financiera pues esté más accesible a una mayor cantidad de personas. Entonces creo que para ahí ese es el camino que va desde cero, además de que ya estamos también elaborando productos alternos, por así decirlo, para poder organizar nuestras finanzas, o sea, pensar de forma creativa de qué otras cosas o de qué otras formas podríamos nosotros ir organizando nuestro dinero. Entonces estamos armando esos productos alternativos que nos podrían estar ayudando a esa organización financiera, y también yo visualizo que quién sabe, tal vez armar un programa educativo en donde la educación financiera sea una clase en todas las escuelas. Entonces si nosotros podremos aportar a armar ese plan para que pueda existir en un futuro, que desde cero pueda ayudar. Que enseñara que administran el dinero de la merienda, porque yo me acuerdo que a mí me daban una cantidad que ahora yo digo, con 10 lempiras. Sí, como 10 lempiras. Sí, 10, de ahí 20, pero yo me pongo a pensar, ahora los chavos en el colegio, o sea, comen con lo que yo tal vez comía una semana totalmente. Por día. Y yo entiendo que existen muchas otras cuestiones que han cambiado, obviamente, precios, inflación y todo esto, pero mencionaste, creo que en una de las conferencias, que tu visión y tu idea en general siempre ha sido generar un negocio del cual no tengas que estar activamente en desarrollo, sino que el mismo negocio te genere por ingreso pasivo. Ingreso pasivo. Esa era la palabra que ya rato que me había dicho que se llamaba, que es prácticamente que empeces a vivir de un negocio que te genere por sí solo. Exactamente. Esa debería ser la idea y a lo que deberíamos de apuntar. Y eso te va a dar la pauta de qué es lo que querés en el futuro. Entonces, para mí, desde cero en el futuro, no sería de que yo esté siempre detrás de desde cero, sino que, como te decía también, pueden haber varios asesores detrás de desde cero porque la marca lo permite. Porque no soy Julio el que está hablando, yo soy el que estoy hablando, pero no soy Julio el asesor. Se llama desde cero, que es la empresa es la que va a más adelante pues salir adelante por sí solo. Me da gusto que, fíjate que he visto como carteles, por ejemplo, la vez pasada yo iba en el automóvil y miré un cartel que decía: abrí tu cuenta de ahorro para crear tu fondo de emergencia. Entonces un banco, una institución financiera puso un mensaje así. Entonces dije yo, creo que el mensaje está llegando. Porque eso yo jamás lo había visto. Nunca yo había visto que un banco mencionara abrir una cuenta de ahorro para tu fondo de emergencia. Nunca. Julio, muchas gracias. Me ganaste, aunque en puntos, porque
Casi un empate, pues. Es casi un empate, pero sí siento que fue así como Tenten estar pensando en concentración. Sí, es más complicado. Sí, pero nos debemos una partida pendiente. Me gustaba la idea de estar entretenidos en ambas cosas y no solamente pues platicando. Claro. Y fue un reto, te lo digo en un momento en que decía, te estoy diciendo, pero estoy pensando. Sí. Perdés la concentración de uno o la otra de las cosas. Pero así es, o sea, definitivamente te agradezco de todo corazón por haber aceptado, por haber estado presente en el video podcast. Como te reitero, sos una persona que admiro mucho, que está siendo un agente de cambio y mejora, porque a veces no es solamente el cambio, es realmente que representa una mejora en toda la gente que te sigue. Tengo amistades que definitivamente ven tu trabajo, me dicen, me llega el post que hiciste, porque a veces agarro post y los mando específicamente a personas. Te agradezco de verdad, sos el tipo de persona que necesitamos para hacer definitivamente una mejora en la sociedad, y pues agradecer de todo al entorno Wildlife, porque fue la razón por la cual también nosotros logramos conectarnos. Así que los esperamos ahí en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, prácticamente en YouTube también, como Desde Cero Finanzas, y en desdecerofinanzas.com. Ahí son más que bienvenidos para poder pues aprender un poquito más del manejo de su dinero. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y seguimos jugando. Mientras aparecen los créditos en la pantalla, no te vamos a seguir jugando. Me tocaba a mí seguir. Tranquilo, para que me dé tiempo a hacer los cortes de edición.